entender de que la víctima es la gran olvidada del derecho penal. Se hace tradicionalmente todas las actuaciones procesales en el ámbito del ejercicio público de la acción por regla general, invocando el interés de la víctima, pero sobre la base del monopolio del ejercicio de la acción pública, la víctima no es otra cosa que un medio de prueba más en el proceso de manera general. Y para realizar este enfoque es importante entender de que la víctima es revictimizada cuando luego de ser víctima del delito se convierte también en víctima del proceso, víctima del atropello judicial, víctima de la arbitrariedad judicial. En el derecho penal, históricamente no se enfocó gran atención para el estudio de la víctima. De hecho, los principales postulados que se realizaron en el desarrollo del derecho penal fueron orientados hacia la contraparte de a quien consideramos víctima, vale decir, el victimario. Se determinaron condiciones sobre la acción delictiva, sobre la peligrosidad, sobre las teorías que llevan a delinquir al delincuente, pero no se determinó ninguna regulación, por lo menos no una regulación importante, ni en el ámbito normativo, ni en el ámbito dogmático para el estudio de la víctima. Siendo que debemos resaltar que la misma doctrina considera que existe una pareja criminal, existe la víctima y el victimario, y el uno respecto al otro para poder estructurar esta lesividad que permite la intervención del derecho penal. Y en este estudio, en su génesis, vemos que nace específicamente de un tratadista judío, el profesor Mendelssohn, que tradicionalmente pertenece en esencia a un grupo que fue vulnerado en sus derechos, víctima del atropello respecto a todo su colectivo. Y sobre la base de esto se generan aportes importantes respecto a la victimología, pero estos aportes importantes victimológicos han tenido impacto en el ámbito normativo. Bueno, en la estructura que se determina en nuestro ordenamiento procesal penal, me refiero al ordenamiento procesal penal ecuatoriano, debemos advertir que se establece, cuando se relaciona a los derechos de las víctimas y la normativa referente a la víctima, que la condición de víctima es independiente a que se identifique, aprenda, enjuicie, sancione o condene al responsable de la infracción, o que exista un vínculo familiar con este. Es decir, la condición de víctima es innata. Por presentarse ya en el proceso, la condición de víctima existe. De manera que no nos enfrentamos frente a una presunta víctima. Lo que sí ocurre cuando se está encausando a una persona y esta todavía no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, que hablamos de un presunto responsable. Acá la condición de la víctima es innata. Nuestra legislación entiende así, a la víctima como esa víctima ideal. Sin embargo, el planteamiento que se determina a través de los aportes victimológicos del profesor Mendelssohn no son los mismos, no se compaginan. La víctima no solamente en esta tipología es la víctima totalmente inocente, ¿no? Es aquella que no genera ninguna vocación delictiva por parte del victimario. Existen otras categorías. Él agrupa, de hecho, varias categorías, y entre estas, principalmente la víctima que es tan culpable como el delincuente. La víctima que participa de la actividad criminal. En este contexto, debemos reflexionar si nuestras legislaciones, no me refiero solamente a la ecuatoriana, sino a la legislación latinoamericana de manera general, contempla la posibilidad de tener una repercusión me refiero penal,
para aquella víctima que no lo es tanto, de conformidad a estos postulados doctrinarios que aporta el profesor Mendelssohn, que aporta el profesor Newman, cuando la víctima también tiene cierto grado de participación en delitos específicos, como por ejemplo los delitos que tienen que ver con estafas, delitos en los que de alguna u otra forma la víctima no es tan inocente como el planteamiento que se determina efectivamente en las legislaciones. Pero yendo más allá, la clasificación que hace Newman al respecto establece categorías más amplias, la posibilidad de entender ya a las víctimas colectivas, a las víctimas grupales, la posibilidad de que se ubiquen también a estas víctimas colaterales, especialmente las que giran en torno a los delitos de violencia doméstica. Todas estas, entendiéndose que se encuentran en el marco de la tutela, las víctimas colectivas, especialmente estas que surgen a propósito de los delitos de terrorismo o delitos en que se afectan colateralmente varios derechos en contra de muchas personas, delitos pluriofensivos. Siendo así, es importante determinar que todo el contexto al que me he referido respecto de esta víctima, entendiendo que la normativa procesal entiende a la víctima de manera general sin establecer ninguna categoría de estas que reconoce la dogmática. Esta surge a propósito especialmente del ejercicio público de la acción sobre la base de este criterio que nosotros conocemos en derecho penal como el jus puniendi. Ese derecho a penar, ese derecho a castigar. Y ese derecho a castigar encriptado ya en el derecho penal objetivo y específicamente en el ámbito adjetivo del derecho penal, se concentra en el ejercicio público, en el Ministerio Público, la Fiscalía. Ministerio Público para varios países latinoamericanos, para el Ecuador, la Fiscalía General del Estado. Se concentra este ejercicio público en el fiscal. Y me parece que esto marca ya un puntal específico de análisis en el ámbito académico. Nuestra Constitución, me refiero a la Constitución del Ecuador, en el artículo 195, determina que esta actuación del fiscal en el ámbito preprocesal y procesal penal tiene que darse sobre la base al interés público y a los derechos de las víctimas. A los derechos de las víctimas. Sin embargo, el sujeto procesal víctima no es un sujeto procesal principal. Esto resulta alarmante en la medida de que literalmente las audiencias, vale decir, todas las audiencias del proceso penal pueden realizarse sin la víctima, sin la presencia de la víctima. Inclusive, en algunos casos, en contra de la voluntad de la víctima. Existen situaciones específicas en donde, por diferentes razones, ni siquiera se permite comparecer a la víctima en la audiencia, a su propio caso, a la resolución de la lesión de su propio bien jurídico, o no se la permite intervenir. Nuestra legislación procesal establece que la víctima puede comparecer en cualquier momento procesal, si bien es cierto, o dejar de hacerlo. No se la puede obligar a comparecer en el proceso penal. Pero justamente por esta circunstancia se la ha desplazado como sujeto procesal indispensable para las audiencias. Técnicamente las audiencias únicamente requieren como sujetos procesales al fiscal y a la defensa, y en el caso del juicio también a la persona que está siendo encausada, excepto en los casos de juzgamiento en ausencia que se permiten en nuestra legislación, donde básicamente podría estar el fiscal y el defensor con el juez y realizar la audiencia sin ningún problema. Entonces, en este marco se presenta una víctima como un sujeto procesal coadyuvante, un sujeto procesal secundario que si está en buena hora, si no está, también, y aún si es que su voluntad es contraria, pues el proceso tiene que seguir, tiene que promoverse. Hay casos específicos en los que la víctima
especialmente quiere presentarse en el momento de la audiencia de juicio, a declarar a favor de la persona que está siendo acusada. Es decir, destruye la postura del fiscal y se genera una serie de incidentes para no dejarle intervenir. Situaciones que se han dado en la práctica procesal y que son lamentables sobre la base de este discurso que se invoca respecto a los derechos de la víctima. Una de las formas procesales más interesantes para poder determinar esta intervención de la víctima de manera efectiva ha sido recurrir a una diligencia que se denomina testimonio anticipado. Es una diligencia en la que se recepta el testimonio de esta víctima desde un momento tan primario como es la investigación previa, que es una investigación preprocesal. Se ha cuestionado también esto académicamente, que la legislación permita que se pueda receptar el testimonio, que vale decir es prueba porque se lo rinde ante el juez, en un momento tan inicial. Técnicamente se puede presentar una denuncia, se inicia una investigación y de manera inmediata se podría requerir que se recepte el testimonio anticipado de la víctima. Y con esto ya tendríamos prueba, además. En un momento procesal, preprocesal, que ni siquiera se ha realizado diligencias básicas necesarias para establecer si eso es un delito, si ese hecho es un delito y una persona es responsable. Pero este es el espacio que se permite en la legislación para poder realizar o para poder asegurar esta prueba a propósito de la declaración de esta persona que funge como víctima. ¿Cuándo se dan los procesos de revictimización? Una vez que la persona ha sido víctima, y la víctima es del delito o la víctima es el titular del bien jurídico, pero sin duda la que mayor atención requiere es aquella que ha recibido el impacto del delincuente, especialmente cuando nos enfrentamos con delitos en los que se ejerce violencia, se ejerce amenaza. En estos casos específicos, la víctima es revictimizada a propósito de ejercicios arbitrarios y abusivos que se desarrollan para poder esclarecer los hechos. Algunos son necesarios. Miren ustedes que cuando la víctima va a declarar en un proceso penal, por lo menos hasta el momento de la declaración, ya ha tenido que contarle 10 veces la historia a varios personajes que van apareciendo en el transcurso desde el cometimiento del delito hasta que debe declarar, ¿no? Tiene que contarle al defensor la historia para que éste pueda plasmar el presupuesto fáctico en una denuncia. Posiblemente tiene que contarle también los hechos al policía, tendrá que contarle los hechos al fiscal, tendrá que contarle los hechos al médico legista que le está haciendo el peritaje, tendrá que contarle los hechos al juez. Es decir, cada vez que se realizan estas presentaciones de la víctima para exponer su caso, supone un ejercicio de revictimización, especialmente cuando no se obtiene esta información utilizando el tino adecuado. Este es un tema más de sentido común que de sentido jurídico, ¿no? Cuando se presenta a la Fiscalía o al Ministerio Público para relatar los hechos y que quede sentada su denuncia y se entorpece la posibilidad de acceso, se le requieren una serie de requisitos, se le requiere documentos adicionales, se le requiere datos que no tiene, se le requiere información que no conoce, se dan largos tiempos de espera. Todos estos ejercicios son procesos de revictimización. El maltrato que tiene cuando de manera grosera o de manera déspota el funcionario la atiende, sea funcionario fiscal, sea funcionario asistente de fiscal, secretario, o sea funcionario policial. Todos estos esquemas son procesos que van desgastando, que van debilitando a esta víctima. Es por eso que nuestra Constitución se refiere a esto como una garantía de no revictimización.
especialmente cuando se obtienen pruebas, dice la norma constitucional. Pero, bueno, en momentos previos al juicio, nosotros no hablamos de prueba, hablamos de elementos de convicción o elementos probatorios. Y sobre la base de esto es que debemos considerar que toda actuación que se realice alrededor de la manifestación de esta persona a la cual nosotros estamos etiquetando como víctima, tiene que hacerse con mucha, mucha atención a custodiar sus derechos, especialmente la posibilidad de que esta persona no vuelva a revivir un maltrato ahora en el proceso. Fue víctima del delito y luego también tiene que ser víctima del maltrato procesal. Este es un tema que debemos custodiar especialmente a nivel de funcionarios. A nivel de funcionarios. Darle especial atención en esa custodia. No solamente cuando estamos obteniendo la información de manera directa, sino cuando utilizamos esta posibilidad de declaraciones ya en los escenarios judiciales. El testimonio anticipado que les refería, que se da en cualquier momento procesal o preprocesal, tiene que ver específicamente con una declaración de la víctima utilizando la cámara de Gesell. La cámara de Gesell, siendo que como recurso específico surge a propósito de una estructura que tiene una cámara de observación y una cámara de declaración. En la cámara de observación es donde se encuentra el juez, el fiscal, los defensores. Y la cámara de declaración es donde está la víctima con una persona que va a conducir esa declaración, que es un psicólogo. Este psicólogo es el que traslada las preguntas a la víctima y obtiene la información. Y claro, esta diligencia, al ser un testimonio, una declaración testimonial que será o que tendrá el rango de prueba en ese momento tan primario, previo al juicio, ya tiene el rango de prueba, tiene que realizarse sobre la base de los mismos parámetros y garantías que si se realizaría en el juicio. Es decir, esa persona va a ser sometida a un examen y a un contraexamen en cámara de Gesell. Pero esto demanda una tarea sumamente exigente por parte de los litigantes, porque todas las técnicas de litigación oral que se conocen o que se canalizan a través del interrogatorio y contrainterrogatorio en cámara de Gesell tienen otra dimensión, ¿no? Porque las preguntas se las realizan en la cámara de observación trasladándola al juez, y el juez es el que determina la información que va al psicólogo, y el psicólogo es el que termina preguntando. Hasta que se cumplen todos estos pasos, estos filtros, lo que uno pregunta generalmente tiene otro sentido cuando se lo traslada a la persona que está siendo interrogada o que está siendo contrainterrogada. Esto en el mejor de los casos, porque en muchas diligencias, en muchas ocasiones, los psicólogos tratan de tomar las riendas por su propia cuenta y comienzan a hacer sus propias preguntas, sin cumplir los presupuestos mínimos que se deben observar en cámara de Gesell, realizando preguntas direccionadas, incriminatorias, ¿no? Preguntas que en la mayoría de los casos tienden a buscar una respuesta de condena para la persona que está siendo investigada. Entonces, debemos controlar específicamente todas estas posibilidades que se presentan en este escenario del testimonio anticipado. La persona rinde el testimonio anticipado y técnicamente no requieren presentarse más en el proceso. Ya el sistema no los necesita, ¿no? Es por eso que a veces se pide de manera tan primaria esta diligencia, porque ya el fiscal puede enrumbar su caso sin necesidad de la participación de esta persona. Tiene un caso. Como les dije, no se exige tampoco que participe obligatoriamente en ninguna audiencia. De hecho, no le puede obligar a participar, no se le puede combinar con la fuerza pública a que comparezca. Entonces, hasta ahí quedó la participación de la víctima y con eso me voy al juicio.
No necesita más, a más de establecerse la materialidad en delitos específicos, tendría ya la combinación perfecta para poder sostener un caso en juicio. ¿Qué pasa cuando esta víctima que rinde un testimonio anticipado quiere presentarse a rendir su testimonio en el juicio, existiendo testimonio anticipado? Bueno, desde la práctica procesal se advierte que algunos tribunales rechazan esta participación. Nótese lo que yo les decía anteriormente, y no lo hablo desde el punto de vista teórico, lo hablo desde el punto de vista práctico. La víctima rindió su testimonio anticipado, ahora quiere presentarse en el juicio. De hecho, es anunciada dentro de la prueba testimonial. Quiere presentarse en el juicio a declarar a favor de la persona acusada, porque él es el que la anuncia. Y el tribunal dice, el tribunal de sentencia, el tribunal juzgador, aquí lo denominamos tribunal de garantías penales, dice, no puede comparecer. Ya rindió testimonio anticipado. Simplemente la vamos a oír, pero no como testimonio. Imagínense cómo se sustenta que un testimonio anticipado a la víctima que se realiza, vale decir, con una inmediación directa a un juez de garantías, un juez unipersonal, de acuerdo a este criterio bastante limitado, desplaza la posibilidad de que a través de una inmediación directa comparezca ante los jueces de manera personal, ante los jueces que van a tomar su decisión en sentencia. Esto es un absurdo. Sobre la base del garantismo procesal, además, si es que es anunciada como prueba, debería comparecer, debe escuchar. Es el ejercicio de un buen examen, de un buen contraexamen, el que determinará si esta víctima dijo antes la verdad o la está diciendo ahora, en el juicio. Esto ya demanda destrezas específicas. Si es que el fiscal advierte que va a tener un testigo hostil, que va a ser la propia víctima, entonces pues tendrá que ejercer las técnicas para poder extraer la declaración de un testigo hostil. Pero no por eso puede dejarse de lado la posibilidad de que se recete el testimonio de esta persona en el juicio, pese a que antes ya rindió un testimonio anticipado. Noten ustedes las situaciones que se presentan en la práctica procesal. Habrá tribunales que lo admitan, pero muy pocos. Seguramente aquellos que no tienen todavía esta forma de proceder desde la base del activismo judicial, ¿no? Aquellos que son más garantistas pues tendrán que orientar sus actuaciones hacia esto, permitir que se presente la declaración, el testimonio de la víctima que no es desplazado por el hecho de haber presentado un testimonio anticipado. Esto es fundamental. En este marco también debemos establecer la posibilidad de que las víctimas en ciertos delitos sean protegidas al momento de incoar una acción, y específicamente nuestra legislación tutela la posibilidad de garantizar los derechos de la víctima al momento en que presentan las denuncias, ¿no? Para que sus datos no sean conocidos, que sus datos se mantengan en reserva. Esta es una posibilidad que me parece muy interesante compartirla, por cuanto la víctima al momento en que presenta denuncia, especialmente en ciertos delitos que tienen que ver no solamente con delitos graves, como ya se anotó, sino también con delincuencia doméstica, especialmente aquella que se da en el ámbito intrafamiliar, donde se está conviviendo no solamente con el agresor, sino con el círculo afectivo alrededor, que los vincula a los dos, al agresor y a la víctima. Entonces, siempre es importante determinar esta custodia a propósito de los derechos que se resaltan para la víctima. Otra de las posibilidades importantes que encontramos respecto a esta intervención de la víctima y su no revictimización es la posibilidad de presentar esta figura que ya se encuentra en desuso, pero se mantiene en nuestra legislación procesal penal, que es la acusación particular. Una vez que se inicia el proceso, se
determina la posibilidad de que la víctima pueda presentar acusación particular. No se dice debe presentar, se dice podrá presentarla. ¿Qué es lo que se busca a través de la acusación particular? Que la víctima formalmente exhiba su pretensión. Recordemos que son distintas las figuras de acción y pretensión, entendiéndose que la acción se activa, ya sea con el parte policial o la denuncia de la víctima, a fin de que se promueva ya la investigación penal y de manera general se promueva el aparato judicial para poder determinar la vulneración de ese derecho en la órbita de una lesión o bien jurídico penalmente protegido. Más, sin embargo, en materia penal, la pretensión se ubica en un momento ulterior en el Ecuador. La pretensión de la víctima, esto es, para solicitar ya, por presentarse formalmente como acusador, solicitar una condena y una reparación integral, se la hace ya cuando se inicia el proceso. Entonces tenemos que separar el procedimiento del proceso penal. El procedimiento parte con una investigación preprocesal. Aquí la llamamos investigación previa. Pero una vez que el fiscal determina que ese hecho es un delito y que esa persona que está investigando como sospechoso es aquella que posiblemente lo cometió, entonces lo que va a hacer es formular cargos o formulará una imputación. Aquí se inicia ya una etapa procesal, de hecho es la primera etapa, que es la instrucción, y desde este momento la víctima puede presentar una acusación particular. Acusación particular que se encuentra en desmedro procesal, conforme les había indicado, es una figura que desde el punto de vista académico se encuentra en desuso, no tiene ningún sentido procesal, más que el generar un espejismo de presencia de la víctima cuando ésta, sin acusación particular, puede requerir la reparación integral y participar a lo largo de todo el proceso penal. Básicamente es esto. La acusación particular es la presencia de la víctima en el proceso, en la que evidentemente va a comparecer ya como parte procesal, para formalmente requerir pruebas y además también poder eventualmente establecer una postura respecto a un monto de una reparación integral. Sobre la base de eso, tiene alguna trascendencia, pero meramente formal, meramente formal. Ahora bien, en cuanto a las categorías dogmáticas que inicialmente me refería respecto a los tipos victimológicos que se refieren en nuestra legislación no solamente se refiere a esa víctima absolutamente inocente que refería el profesor Mendelssohn, a esa víctima del delito, sino también trae o recoge posturas específicas respecto a las víctimas colectivas. Miren que este es un aporte ya de otros criterios victimológicos como los que aporta Newman. Reconoce también nuestra legislación que son víctimas los sujetos de derechos que individual o colectivamente han sufrido daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. La lectura es que siempre la víctima está relacionada con la lesión del bien jurídico. Esta lesión de un bien jurídico puede darse cuando la víctima recibe el ataque del delincuente o la víctima es el titular de un bien jurídico protegido. En algunos casos, estas dos situaciones coinciden. Claro, si atacan a una persona y buscan eliminarla, buscan matarla, claro, el bien jurídico es la vida, esa persona es la titular del bien jurídico, es la persona que está recibiendo el ataque del delincuente y además la persona que es el titular del bien jurídico. Coinciden las dos situaciones, víctima del delito y víctima del delincuente. A esto se refiere la legislación cuando dice de manera directa o de manera indirecta. Pero en otros casos no. Cuando el chofer de un vehículo es asaltado en carretera, le roban la mercadería, pero él no es el dueño del vehículo ni de la mercadería.
Entonces, en estos casos específicos, nos enfrentamos a que esta persona es víctima, pero no es el titular del bien jurídico protegido, es la víctima del delincuente. La víctima del delito resulta ser que es la persona que es el dueño de esa mercadería, el dueño de ese vehículo. Entonces tenemos aquí una víctima directa, la persona que recibe el ataque, el delincuente, a la persona que le pusieron el revólver en la cabeza, le dijeron bájate y entrégame el vehículo y la mercadería. Y tenemos también a una víctima indirecta, que es el titular del bien jurídico protegido. Esta es una de las primeras posturas que marca nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 441, número 1. Luego se determina también que deberá entenderse como víctima, o se considera como víctima, porque no dice son víctimas, sino se consideran como víctimas los que resultan agredidos física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño por el cometimiento de la infracción. Casi siempre se enfoca la relevancia de estos ataques en el ámbito familiar, y de hecho el siguiente número se refiere a esto, las víctimas colaterales. Aquellas que resultan no solamente a propósito del delito lesionadas, sino aquellas que están en el entorno inmediato, que generalmente en el ámbito que me he referido tantas veces, resultan ser los hijos, resultan ser los padres que viven en las familias ampliadas, el personal que trabaja en el interior de ese inmueble, etc. Entonces, estas son víctimas indirectas que también nuestra legislación las considera. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todas ellas tienen la tutela en la órbita del derecho penal, no solamente para la custodia de sus derechos, sino también para efectos de la reparación integral. De hecho, se hace un énfasis que quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida, en estos casos de violencia intrafamiliar o de ataque a la integridad sexual o reproductiva, también son víctimas. Además de esta clasificación, se determina en nuestra legislación la posibilidad de que sean víctimas también los socios o accionistas de una compañía legalmente constituida. Bueno, esto tenemos que tomarlo con pinzas en el ámbito de la posibilidad de que existe también la responsabilidad de las personas jurídicas reconocida en la legislación penal ecuatoriana, ¿no? Y en esta órbita, muchas de estas personas que se refieren aquí en nuestra legislación como víctimas podrían también resultar ser partícipes de la infracción. Así que se deben considerar esos aspectos al momento de establecer su condición de víctima. También se determina que es víctima el Estado y las personas jurídicas del sector público o privado. Bueno, aquí ya nos encontramos frente a esas posturas de víctimas colectivas que se determinan en las clasificaciones y en las tipologías que hemos referido. Y al igual que las comunidades, los pueblos o las nacionalidades y comunas indígenas que están siendo protegidas y aquellas que tengan que ver con intereses difusos, todas estas se consideran como víctimas. Debemos anotar también, como antes ya se lo señaló en la parte final de la intervención del profesor Suárez, que nosotros tenemos un sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso. Este es uno de los sistemas con los que cuenta la Fiscalía General del Estado como brazo articulado para poder sostener específicamente la tutela no solamente de las víctimas que he referido, sino también de testigos que resultan ser víctimas de distintos actos de intimidación en el proceso y de otros participantes en el proceso que pueden ser inclusive el mismo acusado, el mismo procesado, que está siendo intimidado por otros para que no rinda su declaración, etc. Entonces, este es un sistema que nació como programa, pero luego se lo va jerarquizando, se lo va fortaleciendo a nivel constitucional y también a nivel infraconstitucional. Y resulta ser ya ahora un sistema nacional de protección y asistencia que generalmente se utiliza en la Fiscalía para tutelar
estos derechos de estas personas que por cualquier motivo está siendo objeto de amenazas, de violencia durante el proceso. Claro, para esto se necesitan cumplir varios parámetros y el principal es la voluntariedad. No se puede obligar a estas personas que están siendo víctimas en el proceso sin ser formalmente esa víctima que se presenta a repararla o a ejercer la acción penal. Pueden ser otros, como he anotado. Pero este sistema permite que se dé una custodia específica a los derechos de estos participantes que están siendo atacados en el proceso. Y claro, sobre la base de la voluntad es que se procede y se determina un sistema que primero verifica y establece el nivel de riesgo. Es lo que hace el sistema. Y se van a perder, háganlas después. Anótenselas. Determinar el nivel de riesgo para establecer el nivel de custodia. Entonces, si el nivel de riesgo es muy bajo, puede establecerse un simple acompañamiento, una simple supervisión, pero si el nivel es más alto, puede darse la presencia física de un cuerpo policial que esté a cargo de la custodia de esa persona. Pero si el nivel es muy alto de riesgo, esta persona puede ser inclusive trasladada a otros lugares, estas casas de asistencia, e inclusive fuera del país, ¿sí? Como testigos protegidos. Entonces, es una estructura bastante interesante que inclusive tiene recursos específicos para suficiente gestión. Sirve para poder contar con la participación de la víctima, con los talones de Aquiles que se refirieron también en la parte final, por lo menos de lo que logré escuchar de la intervención del profesor Suárez. Estos talones de Aquiles que deben ser superados efectivamente al momento de realizar la investigación, pero siempre están latentes. Siempre están latentes. Ningún sistema de protección y asistencia a víctimas será eficiente jamás, en la medida que la delincuencia acecha todo el tiempo y generalmente la peligrosidad del infractor o de la persona que se está siendo objeto de esa investigación o de ese procesamiento es la que determina el riesgo latente. Pese a que exista la protección del sistema, la persona estará en peligro porque ningún sistema puede garantizarle al 100% su integridad o su vida. Entonces, muchas veces frena el desarrollo del proceso, se obstruye la obtención de pruebas, esta posibilidad de riesgo que surge de la perturbación que se tiene al momento de determinar la posibilidad que existan amenazas, pero sin embargo es de resaltar de que se debe establecer que es necesario contar con un cuerpo auxiliar como el que bien se ha estructurado en el Ecuador como un sistema. En la parte final quiero referirme a la reparación integral. La reparación integral a la que tiene esta víctima. La víctima tiene derecho a, cuando ejerce la acción, no solamente al presentarse en el proceso, a que efectivamente se dé una respuesta judicial en torno al asunto de fondo, que es la situación jurídica de la persona que está siendo acusada, vale decir que se dicte una sentencia en su contra, sino también, en el caso de que esta sentencia sea condenatoria, establecer la posibilidad de que se dé una respuesta a una reparación integral de la víctima. Así la denominamos aquí en el Ecuador, reparación integral. Que esa respuesta restaurativa o darle un criterio que tiene que ver con teorías dogmáticas específicas, ¿no? Nosotros, sobre la base de una reparación integral, estamos entendiendo de que el criterio específico es de que se debe dar un sentido, no solamente a la pena, sino a la respuesta judicial.
Y en este sentido encontramos la posibilidad de que se dé esta consecuencia de respuesta a la víctima por el daño sufrido. Y claro, esto es bastante subjetivo. Esta reparación integral supone que nunca sea integral en la medida que ninguna forma de compensación puede reparar el bien jurídico que ha sido lesionado, por lo menos no de manera completa. ¿Sí? No nos referimos a esos temas que son tangibles, o los podemos medir desde el punto de vista objetivo, cuando se daña un vehículo y lo puedo reponer por otro, no. Me refiero a bienes jurídicos importantes o trascendentales como la vida, la misma integridad. Jamás podrá repararse al 100% y las secuelas del delito siempre estarán presentes. En esta medida, entonces, es ilusorio pensar que es una reparación integral, ¿no? Es una reparación a la víctima. La reparación a la víctima puede ser tangible o intangible, ¿no? Casi siempre cuando pensamos en esto de la reparación, pensamos en el tema material, que es el tema tangible, el tema cuantificable, pero ¿cómo podemos nosotros tasar el monto que se debe pagar cuando se ha vulnerado el derecho a la vida, por ejemplo? Cuando lo que se ha lesionado es la vida. ¿Podemos nosotros valorar o darle un monto específico cuantitativo a la víctima que se ha perdido en cuanto a su vida? La respuesta es evidentemente que no, pero en el ámbito procesal varios parámetros se tornan a considerar. Entre estos, algunos específicos que se refieren a criterios que se han marcado inclusive desde el ámbito de la convencionalidad. Como por ejemplo, que se deberá considerar el daño emergente, el lucro cesante y el daño psicológico. Miren que estos son los parámetros que de plano deben establecerse para poder considerar una adecuada reparación integral a la víctima en el marco económico específico, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? ¿Quién debe probar? Si nosotros estamos estableciendo de que existe un ejercicio monopólico de la acción penal, cuando interviene el fiscal y no interviene la víctima tiene derecho a la reparación integral si es que no se ha presentado en el proceso. La respuesta es sí. La carga probatoria entonces le corresponde al fiscal. No solamente probar el delito, sino también probar la reparación integral, porque si no, ¿cómo va a motivar el juez? Miren este escenario. Y cuando se presenta la víctima, ¿se traslada esa carga probatoria a la víctima solamente o la comparte el fiscal como titular del ejercicio público de la acción? Entonces, son situaciones que se deben considerar al momento en que el juez pueda tomar una decisión, porque el juez no puede establecer, por lo menos no cuantitativamente, una reparación integral sin prueba. Si solamente el fiscal prueba el delito, pues bien, la respuesta es una condena. Esa es la respuesta. Pero, ¿cómo puede sostener motivadamente el monto de una reparación integral? Entonces, sí son situaciones que deben marcarse con claridad y hasta la fecha no se han determinado. Específicamente en el ámbito de la custodia de un debido proceso. Porque, si bien es cierto, se reconoce el derecho a esta reparación, pero sin embargo no se determinan los parámetros específicos para poder establecerla. Es más, ni siquiera, por lo menos no, desde el punto de vista académico, existe consenso si la reparación integral forma parte de la sentencia o no, o es un aspecto que no es parte de la sentencia, sino es una consecuencia de esa sentencia jurídica, de esa sentencia condenatoria. Todos estos son los aspectos que quería compartir con ustedes en esta noche. Les agradezco mucho por su atención. De existir preguntas, estaré atento, por cierto, profesor Julio César, a todas las inquietudes que se realicen. Les dije que iba a realizar un abordaje crítico y eso es lo que se ha venido realizando a lo largo de mi intervención sobre la base, desde la base, punto de vista académico y también
práctico en el ejercicio de la litigación. Muchas gracias. No, usted, estimado doctor Leonardo Vinicio Rosilio Abarca, muy contentos acá, todos los integrantes de Induprovi y todos los colegas y están atentos vía transmisión en el Facebook de toda Latinoamérica. Una brillante ponencia y, claro, sobre el tema de la revictimización, un tema que también que está un poco trillado y no hay estudios puntuales respecto a ello. Pero sí, veo que en Ecuador están avanzando puntualmente. Bueno, tenemos la participación de la doctora Carolina Marilyn, parece que está en línea. Ella ha solicitado realizar algunas preguntas. Sí, doctora Carolina, adelante, por favor. Sí, doctora Carolina, ¿se encuentra? Hola, ¿se me escucha? Que tengo Sí, problemas doctora. con el internet. Sí, un gusto, doctor Rosillo. He escuchado atenta su intervención, lo felicito, doctor. Sí, a manera de que conozca aquí las personas que estamos participando en este simposio, ¿no? Es necesario para presentar un recurso, ¿no? El que la víctima cuente con una acusación particular. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, doctor, sí. No, no es necesario. Se puede presentar la acusación particular por parte de la apelación o la impugnación por parte de una víctima sin que haya presentado antes la acusación particular. Había indicado a lo largo de mi intervención que la acusación particular es una figura que debería desaparecer de la legislación. No tiene ningún propósito específico desde que se reconoce el derecho a la víctima a intervenir o a dejar de intervenir en cualquier momento procesal, como usted bien conoce en el artículo 11, número 1 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Así que el ejercicio de la impugnación, que además no es una etapa procesal, sino es un momento procesal, se lo puede realizar directamente a través de la víctima, sin que el fiscal apele, por ejemplo. Pueden apelar conjuntamente o apela solamente la víctima. El hecho es de que a la audiencia también va a ir el fiscal. Y el fiscal lo que hace es, sin hacer el recurrente, sostener el caso de la víctima recurrente. Es lo que pasa en la práctica. Listo, doctor, gracias. Sí, muy amable, doctor. Muy amable. Bueno, sino todo ello, agradezco nuevamente y reitero la presencia muy excelente del doctor Leonardo Vinicio Rosilio Abarca, él es de la República del Ecuador. Excelente ponencia, ¿no? Y un buen representante, ¿no?, de dicho país. Y bueno, espero que en otros eventos continuemos dilucidando sobre todo temas respecto a la víctima, ¿no? Tan olvidada como siempre, como en muchos países, pero veo que en Ecuador ha habido 3 ponencias, ¿no?, de 3 ecuatorianos respecto al tema, a la temática de la problemática de la víctima. Veo que sigue siendo una preocupación por parte de ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Vinicio. Quizás algunas palabras para culminar. Sí, reiterarles el agradecimiento a la organización, especialmente a usted, doctor Matos, a todo el instituto, por permitirme participar. Quiero indicarles además que sobre el desarrollo académico que he realizado aquí, de forma ampliada, consta en mi canal de YouTube, Vinicio Rosillo, un conversatorio que se refiere al rol de la víctima en el proceso penal. Los invito para que se trasladen hasta allá y se suscriban al canal y puedan observar los conversatorios jurídicos que realizamos cada semana los días sábados a las 20:30. Les he enviado el link a través del chat de esta reunión. Este sábado vamos a abordar la cibercriminalidad y en esta órbita también el rol de la víctima, que lo es a través de los medios virtuales, que son delitos que en ese territorio digital se han explotado muy poco, se han investigado muy poco. Así que cordialmente invitados, un abrazo fortísimo a todos y como siempre hago en todas las intervenciones que realizo, sería importante que activemos nuestra cámara para hacer una captura de pantalla final y tener un recuerdo de este momento. Sí. Activen sus cámaras, por favor.
Muy bien. Entonces vamos a proceder. Activen, por favor. Muchísimas gracias, un abrazo fortísimo. Hasta pronto. Hasta pronto, querido doctor. Muy amable. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a toda la audiencia por Facebook y por YouTube. Muchas gracias también por haber asistido a esta primera fecha, esta primera jornada del primer simposio latinoamericano de victimología. Muy amable por su participación. Muchas gracias.